RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos trasladamos inmediatamente hasta Arequipa. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Glenn Arce Larrea. Él es un reconocido analista en temas económicos, docente en la Universidad San Agustín de Arequipa, una de las más prestigiadas. Qué gusto saludarlo, doctor Arce. Tenga usted buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, don José. Y un feliz año 2021. De igual manera, muchas gracias. Bien, una de las principales preocupaciones en el país, en el plano económico, es si estamos encaminados, vamos a encaminarnos hacia la reactivación. Hace 2 días el presidente Francisco Sagasti ya anunció la llegada de la vacuna, primero la vacuna Sinopharm de China y luego AstraZeneca. Entonces ya hay un primer paso, ¿no? ¿Esto resulta suficiente para el tema de la reactivación económica, darle tranquilidad a la población, o es que nos faltan todavía un engranaje mayor en términos económicos, doctor Arce? Sí, con mucho gusto. La vacuna ha sido muy esperada, la esperábamos el año pasado, pero bueno, ya tenemos la suerte de tener por lo menos 1 millón de vacunas, según lo que dice el presidente en febrero. Esto ayuda sobre todo a controlar la parte sanitaria. En cuanto al tema económico, necesitamos mucho más ajustes, ¿no? Ajustes del tipo fiscal, sobre todo, hacer más obras de infraestructura, incrementar la inversión pública, que pensábamos que con la corporación del presidente Sagasti a nuestro país lo íbamos a realizar con mayor rapidez, pero todavía sigue siendo muy lento, ¿no? En primer lugar, necesitamos mayor inversión pública, necesitamos que ya la demanda comience a reactivarse por el lado también de la oferta. Esto consiste que algunas empresas que ya empezaron a operar comiencen poco a poco a realizar un poco más inversiones, de tal manera que genere un incremento de nivel de empleo en nuestro país. Mientras no haya un incremento de nivel de empleo, es bien complicado que se dé una reactivación al 100%. Ahora, usted hace una anotación muy pertinente, ¿no? O sea, el gasto público, la inversión pública, ¿no? Y todos coinciden que es necesario impulsar el gasto público y la inversión, ¿no?, para la generación de empleo. Ello no está ocurriendo, no ocurrió durante la gestión de Martín Vizcarra. Ya lleva cerca de 2 meses el presidente Sagasti, y entonces estamos frente a un tema inevitable, ¿no? Si no funciona la inversión pública en el primer trimestre, segundo trimestre, ¿vamos a estar condenados nuevamente a lo que nos ha ocurrido el año pasado? Lastimosamente sí, o sea, el decrecimiento que hemos tenido el año pasado es bastante considerable. Este año, si no se llega a hacer una aceleración de la inversión pública y el gasto, también vamos a estar en niveles bastante bajos, ¿no? Ahora, a esto hay que sumarle algunas medidas que está tomando el Congreso que no son nada coherentes y que un poco disminuirían el ritmo de crecimiento de nuestro país. Por ejemplo, ¿no?, que ya es el decreto ley que anuncia de que todas las personas que tengan un depósito mayor de 10,000 soles van a ser informados directamente a la SUNAT, ¿no? Esto es una medida contraproducente, sobre todo en una recesión como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Esto qué origina? Más informalidad, alejarse del sistema. Exactamente. Cuando hay mayores controles, esto lastimosamente lleva a una mayor informalidad. Recordemos que antes de la pandemia teníamos un 70% de informalidad, y con esas medidas lo que va a hacer, y más todos los resultados de la COVID, vamos a tener un nivel de informalidad un poco más allá del 85%, ¿no? Eso es lo grave del asunto, ¿no? Ahora, si querían tener un control del lavado de dinero, ya tienen todo el instrumental. Recordemos que al crearse el impuesto, el IPF, ¿no?, impuesto a las transacciones financieras, ya tienen información para poder realizar cualquier desbalance patrimonial que encuentre una persona, ¿no? O sea, tienen el instrumental, no era necesaria esta norma. Esa es una de las tantas que ha dado el Congreso y que ha generado controversia, ¿no? Porque es un poco también, tenemos que ver la situación generada a nivel del agro y fundamentalmente agroexportación, agroindustria, que también tiene un impacto en Arequipa y en el sur del país, ¿no? Así es, esa es otra ley, ¿no? O sea, la parte agraria debemos tratarla con mucho cuidado. Al final, creo que estas medidas populistas
están alejando a la inversión privada, cuando nosotros deberíamos dar mayores estímulos para que vengan. Recordemos que históricamente en nuestro país el que ha tenido una mayor generación de empleo ha sido justamente la inversión privada. Gracias a ellos es que el país creció considerablemente años atrás, ¿no? Pero si comenzamos a desestimular, lastimosamente esta famosa reactivación no va a llegar a nuestro país, ¿no? Vamos a demorarnos un poco más de lo que dicen las proyecciones, ¿no? Ahora, justamente usted ha tocado el tema de las proyecciones, organismos multilaterales, algunos observadores económicos, el propio ministro Waldo Mendoza, ellos abrigan con optimismo que la economía podría recuperarse en el 2021 y crecer 7 puntos, ¿no? O como promedio 7%. ¿Esto se puede dar o es simplemente una esperanza? Bueno, eso está basado en los supuestos que han planteado en el marco macroeconómico multianual y también en el presupuesto de la República, ¿no? Ellos consideraban esas proyecciones que la reactivación para este año iban a estar a niveles de aproximadamente el 90% de lo que fue el año pasado, el 2019. Pero como van las cosas con estas medidas populistas, capaz no llegamos a esa proyección que ha hecho el ministro de Economía, ¿no? De repente no llegamos al 90%, sino de repente al 80%, ¿no? Lo cual, este crecimiento de 7% podría convertirse lastimosamente en un 5%, ¿no? Ahora, hay otro ingrediente que no lo han tomado en cuenta en esa proyección de Economía y Finanzas. El rebrote que está habiendo en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos. Acá ya lo tenemos, el rebrote de COVID. Y en Inglaterra ha habido otra vez medidas de aislamiento, y que si esto se prolonga, pues sí podría afectarnos seriamente. Recordemos que en la parte fiscal nuestro país y todos los países emergentes no tienen buen soporte. Nuestro país al menos este año debe llegar al 50% de nivel de endeudamiento. Ya la clasificadora Fitch nos ha dicho una tendencia negativa en esta clasificación, lo cual nos crea ciertas trabas para conseguir mayor financiamiento de afuera y podría dificultar ante un rebrote tener todo el instrumental fiscal para poder hacer frente, ¿no? Ahora, usted menciona que las proyecciones hacia el 2021, más del 7%, de una u otra manera están tomando en consideración justamente los primeros indicadores, ¿no? Pero hay otra realidad, ¿no? Hay sectores que están paralizados, ¿no? Y además con esta segunda ola. Y uno de ellos es el sector turismo y sus afines, ¿no? Restaurantes, todos. Porque de ahí tampoco nos estamos dando cuenta, ¿no? El sector turismo en el Perú ya empezó nuevamente a otra parálisis como la que tenía hace varios meses atrás, ¿no? Exactamente, o sea, eso es lo que tener cuidado, ¿no? Esa es una consideración o un supuesto, pues llamarle así, que no fue tomado en cuenta en esta proyección del 7%. Se pensaba que ya a principios de año, o sea, ya en este mes de enero, no iba a haber rebrote del COVID y por consiguiente pues íbamos a llegar a niveles de actividad productiva cercanos al 90% del 2019, ¿no? Si eso se cumplía, fácilmente podría crecer el país 7%. Pero la realidad es otra, ¿no? Como usted lo ha mencionado, o sea, no tenemos una actividad que todavía no se ha reactivado totalmente, ¿no? El turismo es un sector que ayuda muchísimo al Producto Bruto Interno de nuestro país, ¿no? Entonces, mientras esto no se reactive, va a ser bien complicado que crezcamos a niveles por encima del 5%, ¿no? Ahora, en el plano de la inversión privada, que es clave para el país o ha sido clave en las últimas décadas, ¿no? La campaña política, ¿cómo afecta, no? Los agentes económicos se detienen a ver quién va a ser el próximo presidente de la República en medio de esta incertidumbre, ¿no? Tenemos emergencia sanitaria, de salud, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política en ciernes, ¿no? Y en plena campaña política. ¿Cómo afecta esto? Los inversionistas lo que ven básicamente a la hora de realizar algún desembolso en un país es la repatriación de estos dineros y la facilidad que esto tiene. Y para eso tiene que haber el próximo gobernante que va a existir. En nuestro país tenemos más de 20 candidatos, en los cuales no existe una tendencia clara todavía quién podría ser nuestro próximo presidente. Y es más, quién podría detrás de este señor estar el equipo técnico, todo el posible gabinete ministerial que tendría, y podernos dar una luz de cómo podría ser la política económica en nuestro país. Eso
pues da temor a los inversionistas y por lo tanto deciden esperar hasta que se den o tengan una mayor claridad de quién podría ser el próximo presidente. Si estas medidas populistas siguen avanzando y los candidatos que tienen esta tendencia también crecen en su popularidad, pues los niveles de inversión realmente en nuestro país podrían ser bastante bajos, ¿no? Y eso sería una alerta bastante grande en nuestro país. A estas alturas existe mucha incertidumbre de quién podría ser el nuevo conductor de nuestro país y quién podría ser el equipo técnico que lleve a cabo esta gran misión de reactivar nuestra economía, ¿no? Le hemos dado un repaso macro a la economía. Vamos a darle un repaso regional, doctor Glenn Arce. Arequipa, ¿cómo se presenta este año? Somos bastante optimistas, ¿no? Todavía tenemos la esperanza de que más que se realice este año y que haya algunos proyectos que puedan incrementar sus niveles de inversión, ¿no? Pero pisando tierra, los niveles de crecimiento en la región pues no van a estar más allá del 5%, ¿no? Tenemos un problema bastante fuerte que nos ha afectado. El sector construcción ha estado a niveles negativos de casi 100%, o sea, su actividad productiva ha caído casi 100%, y reactivarla está bastante lento, ¿no? Recordemos que este sector es el que genera más empleo directo como indirecto en nuestra región. El sector minero es el gran impulsor de todos, pero solo tenemos Cerro Verde que está bien, pero no tiene todo el impacto que tuvo años anteriores, ¿no? El sector construcción tiene que medir básicamente por la parte de la demanda, y la demanda en nuestra región no se va a reactivar tan rápidamente como en el país, ¿no? Ahora, comenzábamos esta conversación indicando que era importante la inversión pública, el gasto público, ¿no? El gobierno regional de Arequipa no se caracteriza precisamente por tener, digamos, ese horizonte, ¿no? Lastimosamente no, o sea, el actor que tiene todos los meses que está, todo el tiempo que ha estado, no da una luz directa una señal que realmente quiera reactivar Arequipa, ¿no? Las medidas que está tomando, pues, llevan a todo lo contrario, ¿no? Han podido hacer muchas cosas en nuestra región que lastimosamente están paralizadas y creo que va a seguir así hasta cuando termine su mandato, ¿no? Doctor Glenn Arce Larrea, como siempre muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre. A ustedes, muchas gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.